Habíamos revisado algunas cosas, la última vez pudimos revisar el versículo 1 por completo. Hoy vamos a leer el pasaje y vamos a hacer un corto resumen o largo, dependiendo la perspectiva, de lo que hablamos la última vez para poder entender el versículo 2, que el Señor nos permite y nos ayude a terminar por completo. Puedes avanzar, yo creo que es la diapositiva 7. Sí, eso fue lo que hablamos la última vez. Es correcto, ahí. Un peligro silencioso. Habíamos dicho que Pablo hace una petición coherente y dejamos como reflexión el peligro silencioso. Vamos a leer el texto, oramos y empezamos con la introducción. Dice la Escritura, capítulo 12, versículo 1, sí, y 2. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, delante de ti presentamos este espacio. Somos un grupo de tus hijos, Señor, que queremos, al menos en este espacio, considerar algunos elementos que son necesarios para formar en nosotros el carácter de Cristo. Reconocemos lo complejo de la tarea, reconocemos la gran responsabilidad que tenemos, pero reconocemos también el gran poder de este precioso Cristo, su obra completa y el poder del Espíritu Santo para redarguirnos y para instruirnos, Padre. Así que confiamos en el poder del sacrificio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo para que seamos transformados, para que nuestro entendimiento sea transformado y podamos ser cada vez más a la medida de un varón perfecto. Acompáñanos, Padre, o bueno, ayúdanos o reargúyenos para que no solo como meta de año nuevo o como propósito para finalizar el año, sino como un propósito de mucho más valor, Padre, una perspectiva, el que nos permita el cambio de perspectiva o adoptar una cosmovisión ceñida a la Escritura, Padre, que en últimas termina afectando la forma como nos relacionamos contigo y la forma como entendemos tu palabra, Padre. En la noche de hoy veremos el peligro de conformarnos al mundo y el actuar coherente que se exige de nosotros, Padre. Así que ayúdanos, rogamos que el Espíritu Santo acompañe la instrucción, acompañe nuestros corazones, nos permita seguir correctamente el pensamiento bíblico y que tu palabra, que es presentada hoy por un hombre imperfecto con limitaciones de toda clase, pueda ser aplicada de forma perfecta al corazón de mis hermanos. Padre, te ruego esto por amor a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos estas cosas creyéndolo. Amén. Bueno, entonces vamos a revisar inicialmente el versículo 1 a manera de resumen. Esto ya lo vimos y lo vimos hace un mes, ¿sí? Lo primero que tenemos aquí son dos versiones del texto. Abajo tenemos Reina Valera, que es la que todos tenemos ahí, del 60, y acá arriba tenemos Nueva Traducción Viviente. Entonces, dice, así que, por lo tanto, ¿sí? Lo primero que tenemos ahí es una expresión que indica que lo que se va a decir es la consecuencia de lo que yo ya dije antes. Esto lo estudia uno cuando ve lógica y le enseñan a uno con la siguiente oración. Dice, todos los humanos son mortales. ¿Qué es un mortal? Alguien que está sujeto a la muerte. Todos los humanos son mortales. Daniel es mortal, ¿sí? Por lo tanto, Daniel es, sí, eso lo dijimos antes, Daniel es humano. Si todos los humanos son mortales
y Daniel es un mortal, Daniel es un humano. Esa, ¿cierto? Por lo tanto, como él es un mortal, por lo tanto, o sea, la consecuencia de que él es un mortal es que un humano, ¿sí? Otro de los ejemplos que le ponen a uno es el siguiente: si llueve, la calle se moja. Llovió. Por lo tanto, ¿qué pasó con la calle? Se mojó la calle. Es correcto, ¿sí? Esto es algo así lo que está pasando ahí. Dice, por lo tanto. ¿Qué fue lo tanto? ¿Qué fue lo tanto? Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, que lo vimos en el capítulo 1, ¿sí? Porque Dios los había entregado a pasiones reprobadas, ¿sí? Porque en el capítulo 2 y 3 vemos cómo dice, los judíos, los gentiles, todos ustedes son culpables de pecado, todos ustedes son culpables del sacrificio de Cristo, como lo vimos en el capítulo 5 acerca de la justificación, como hemos recibido justificación en este Cristo, como tenemos vida ahora en este Cristo, como lo va a decir el capítulo 6, luego, como antes ustedes estaban muertos, es correcto, eso está en Efesios, estamos hablando de lo que veníamos hablando en Romanos, que dice, como ahora ustedes eran esclavos del pecado, ahora están vivos en Cristo, ¿sí? Luego vamos a tener capítulo 8, porque el amor de Dios, de ese amor que se nos describe en el artículo, en el capítulo 8, ¿sí? Bueno, porque ustedes han sido insertados al pueblo de Dios, porque este Cristo por medio de su obra ha hecho un pueblo. Bueno, por todo eso, la consecuencia lógica de eso es este ruego que vamos a ver. Vimos también que ese ruego no era como cuando uno va en la calle y el Señor le pone la mano a uno, ay, venga, no es un ruego así, es un ruego acompañado de todo el peso que implica ese, por lo tanto, por todo lo que se dijo atrás, ¿sí? Presta atención, que esto es vinculante, no es un texto, y esto lo vamos a ver más adelante, no es un texto de moral, que ustedes deben conducirse así porque no es nada parecido. Dice, por lo tanto, les ruego. ¿Qué es lo que está rogando? Que se entreguen. Y aquí habíamos dicho algo de que se entreguen, o como lo tenemos allá, que presentéis. Habíamos dicho que es la misma palabra que se usa cuando se refiere al Señor, cuando dice, niño, les es dado, ¿sí? El Cristo se les entregó a ustedes, ¿sí? Entonces esto tiene que hacernos pensar de que así, de la misma forma en la que este Cristo, en la que este Señor fue entregado, ahora lo que corresponde a ustedes, la consecuencia lógica de esa entrega de Cristo es que ustedes hagan ¿qué? Presenten o se entreguen. Eso habíamos hablado un poco. Habíamos hecho una clase profunda de griego para determinar qué quería decir cuerpo ahí, y dijimos que cuerpo significaba cuerpo, ¿sí? Significa cuerpo. Y pusimos unos ejemplos de que el cuerpo, bueno, tenía una mano que usted puede tocar, ¿cierto? Unos ojos, una boca, unos oídos, pero también incluía lo que habíamos visto en Proverbios: intelecto, voluntad, sentimientos, mente, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tienen que ser entregadas a Dios. Y hay una razón por la que esas cosas deben ser entregadas a Dios. ¿Quién se anima? Ahí está señalado. Las razones normalmente se encuentran porque van precedidas, es decir, antes de una razón normalmente puede haber un por, ¿sí? Podría ser una pista. Vamos a leer el texto. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios. ¿Por qué? Ahí viene la razón. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Aquí dice, les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, la razón por la que debe hacerse esa entrega del cuerpo es recibir el favor de Dios. ¿Sí? ¿Esa es la razón que dice la Escritura? ¿Cuál es la razón, hermana? ¿Por qué me niega desde allá?
Es correcto. La razón no es para recibirlas, la razón es porque ya las recibieron, ¿sí? Como ustedes ya recibieron esto, lo lógico de quien gusta las misericordias de Dios, lo lógico de quien es consciente del favor que ha recibido de Dios es que entregue. Eso es lo lógico, ¿sí? Eso es lo coherente. Por eso les decía que no es un texto de moral, es un texto de agradecimiento por amor y la gracia de Dios que se viene describiendo antes. Antes nos presentaron el Evangelio, ¿sí? Y aquí está diciendo, por esta misericordia, por ese favor que se ha recibido de Dios, por eso entreguen. No es un texto de moral, es un texto de gratitud hacia el Señor, ¿sí? Yo no entrego porque bueno, hoy entrego porque ejemplo, qué pena usar el hermano Chavarriaga ejemplo. Él no entrega su cuerpo en sacrificio vivo porque espera que mañana tenga más turnos en su trabajo, ¿sí? Él entrega porque el Señor ya le entregó. ¿Y qué le entregó? A Él mismo se entregó, ¿sí? Le ha dado una ciudadanía celestial, le ha hecho parte de su iglesia. Entonces no es un asunto de moral, es un asunto de gratitud, ¿sí? Y gracia, ¿sí? Yo no entrego porque estoy esperando que me asciendan. Yo no entrego porque mañana no hay que comer y no me queda otra sino entregar porque estoy esperando que llegue la comida. No, hay algo mucho más profundo y algo de mucho más valor acá, y es el favor, la misericordia de Dios. Y tiene otra implicación, lo habíamos dicho, que mientras estas misericordias de Dios sean vigentes, yo tengo la obligación de entregar. Es decir, yo dejo de entregar cuando estas misericordias se acaben, ¿sí? Vamos a seguir con el texto. Esto lo hablamos la vez anterior. Entonces estamos introduciéndonos al versículo 2. Por eso vamos un poquito corriendo. Que sea un sacrificio vivo y santo. Acá dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como si fueran tres cosas. Pero me gusta más la forma como se separa allí. Dice vivo y santo. Y lo primero que habíamos dicho en que tiene que ser un sacrificio vivo es que es un sacrificio vivo de estos, de quienes están vivos en Cristo. Como decían en Efesios 2, estaban muertos en delitos y pecados. No tiene sentido un sacrificio cuyo oferente, es decir, la persona que lo ofrece, está muerto. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, este sacrificio se entrega de forma viva, primeramente porque quien está entregándolo está vivo, y segundo porque lo que se está entregando es esa persona, ¿sí? Y santo tiene que ver lógicamente con la pureza y con la moralidad, pero también, mis hermanos, nos tiene que hacer pensar en que este Dios al que se le está entregando este sacrificio es como. No, estamos en vivo y santo. Es santo, es correcto, ¿sí? Es decir, este sacrificio que va a ser presentado no puede ser presentado de cualquier manera, ¿sí? Entre otras cosas, conocemos que lo que la palabra santo significa es apartado. Es decir, este que antes estaba muerto en delitos y pecados y ahora tiene vida en Cristo, debe presentar un sacrificio que refleje la santidad de Dios, que dé testimonio de que ahora este ha sido apartado del mundo, que dé testimonio de que ahora este, no encuentro otra palabra, pero no convive, no consiente, no comparte, no disfruta, no goza de estas cosas que antes sí y en las que estaba muerto, ¿sí? Esa es la otra implicación. Dice, seguimos leyendo, una traducción viviente dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Aquí dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Arriba dice, la verdadera forma de adorarlo. Y bueno, esto todo lo hablamos antes. Y es muy chévere cantar, muy chévere. Santi lo ha dicho, nuestra familia gusta mucho de la música. Nos encanta cantar y bueno, pero lo que la Escritura dice es que tu adoración no es ese canto que estás entregando. Tu adoración es ¿qué? La forma en la que entregas tu cuerpo, porque esa es la verdadera forma de adorarle, porque este es tu culto racional, ¿sí? Cuando dice culto racional no se refiere a el espacio que tenemos los domingos en la mañana,
¿sí? Porque entonces pudiera decirse, alguien viene el domingo en la mañana y dice, Señor, como dice la Escritura, hago pacto con mis ojos, no mira a ninguna hermana, no tiene ningún pensamiento inmoral, digamos, van a ir al techo, mira, se acaba el culto, hermanos, pueden ir en la paz del Señor, el Señor les guarde, que guárdalos en el camino, sale allá y terminó, ¿sí? Pero bueno, esto es una idea que viene de la formación católico-romana que nosotros tenemos, donde se piensa que Dios está en el templo, pero lo que la Escritura dice es que Dios habita en nosotros, somos el templo, ¿sí? Entonces no quiere decir que porque dice culto, que es los domingos en la mañana, ¿sí? Es que esta es tu forma de rendir la verdadera adoración en Dios, y esto es un asunto permanente, constante, que va a durar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando qué se acabe? Las misericordias de Dios, porque esta es la razón por la que se debe ofrecer este sacrificio, ¿sí? Esto lo dijimos la última vez que pudimos hablarlo. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Cris, por favor. Ahora vamos a revisar el versículo 2, que es el que es objeto de estudio el día de hoy. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Espérate que me están bailando las letras. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo primero interesante, bueno, vamos a leer la otra versión, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando la Escritura dice no os conforméis a este siglo, no está diciendo es, hermano, no se conforme a un trabajo donde usted está todo el día allá y le pagan una miseria a fin de mes, donde tiene que pedir permiso para estar con su esposa, y si usted quiere quedarse en la cama una hora más con la mujer que ama, no se conforme con migajas, hermano, usted es hijo del... Eso no es lo que está diciendo el texto. La idea del texto es un poquito más como la de abajo, dice, no imiten las conductas, que tiene todo el sentido del mundo con lo que venimos hablando arriba. Y la palabra originalmente lo que quiere decir es no se amolden, ¿sí? No permitan que el mundo les dé forma, por eso el título es transformados, ¿sí? Ahora no estoy tan seguro de que el título sea adecuado, pero lo que se quiere decir es que, mire, y esto lo vamos a hablar más adelante, hay dos cosas que lo van a formar, le van a dar forma a usted, ¿sí? Una de esas puede ser el mundo, ¿sí? Entonces por eso hay una advertencia, no se conformen, no se amolden, no permitan que el mundo les dé forma. Eso es como cuando, bueno, más adelante vamos a hablar de esa parte. Dice, no permitan, no se conformen a este siglo, y lo que la palabra allí quiere decir, o bueno, miremos la otra versión, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, y la palabra que se usa allí, mis hermanos, quiere decir siglo malo, alón, siglo malo, no, voy a compartirles con ustedes la definición del diccionario griego, dice de esta palabra, dice una etapa particular de la historia entendida según sus valores, creencias y moral en comparación con la de Dios. Es decir, no permitan que el mundo les dé forma, no permitan que este siglo malo les dé forma, porque este siglo malo tiene unos valores, tiene una moral, tiene una creencia distinta a la santidad de Dios. Este mundo se comporta, piensa, decide, actúa de forma distinta a la forma como la santidad de Dios fue expresada, que fue, por ejemplo, en la ley, ¿sí? Es decir, no hay oposición realmente entre lo que hay en este siglo malo, la forma como este siglo malo ve las cosas y la forma en la que Dios ve las cosas. Por eso lo que tenemos adelante es un contraste, dice, no os conforméis a este siglo, sino, es decir, antes de dejarse amoldar por este siglo que piensa, habla, actúa, decide,
maquina de una forma completamente diferente a Dios, en vez de eso, ¿hagan qué? Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puedes pasar a la siguiente, por favor, manito. Dice, bueno, y aquí vamos a hacer la primera pausa. Hay un peligro silencioso que no hemos nombrado, no hemos señalado directamente, pero hay un peligro, y es que podemos ser creyentes, lógicamente salvos, ¿sí? Pero ser moldeados a la imagen del mundo, ¿sí? Hemos visto desde Génesis 1 que la tarea del creyente es ser la imagen de Dios al mundo, proyectar claramente la imagen de Dios a los demás, ¿sí? Por eso nuestro propósito cada día es ser formados cada vez más a la imagen de Cristo, porque es el propósito con el que fuimos creados. Ahora, tenemos un problema, mis hermanos. ¿Cómo es que alguien que tiene el propósito de ser formado a la imagen de, que ser formado no, de mostrar al mundo la imagen de Dios y de que todos sus días sean un esfuerzo consciente, permanente, racional, de crecer en el conocimiento de este Cristo, termine siendo moldeado por el mundo y reflejando el mundo en su vida? ¿Sí? Que cuando esta persona se para al lado de uno del mundo no se distingue. ¿Cómo pasa esto? Y hasta aquí, digamos que esto es posible, la persona es un creyente, pero no tiene un esfuerzo consciente, y lo hablábamos en Proverbios, ¿sí? No ha guardado su intelecto, no ha guardado sus emociones, no ha guardado su voluntad, no ha guardado su corazón, para que todo el día las obras de la carne y el espíritu, para que en todo el día la lucha que hay entre las obras de la carne y el espíritu, gane el espíritu, prevalezca el espíritu. Cuando esto no pasa en su mente, hermano, lo que ha pasado es que hace mucho tiempo el mundo lo moldeó. Cuando yo no voy por la calle cuidando lo que pienso, lo que escucho, lo que digo, hace mucho rato me conformé a la imagen del mundo. Cuando no me incomoda compartir con inconversos vulgares o me río de sus chistes de doble sentido, lo apoyo, lo incito. Mi hermano, hace mucho rato yo estoy en ese molde. ¿Sí? Puedes pasar a la siguiente, manito, por favor. Y vamos a ver algunos elementos algunos aspectos en los que hemos permitido nosotros ser moldeados por el mundo. Y la primera forma en la que el mundo nos moldea es con sus narrativas. ¿Cómo así que las narrativas? Sí, mire, primer ejemplo. Hemos permitido, hemos abrazado, hemos adoptado e incluso defendido tanto que el mundo, que el universo existe del Big Bang, que cuando uno se acerca a Génesis 1, sonríe con incredulidad. ¿Sí? Hemos adoptado o hemos abrazado tanto esa idea que cuando uno llega a Génesis 1 busca la manera de acomodar el texto para que el Big Bang tenga sentido. No, sí, Dios lo dijo, pero entonces ¿qué pasó? Que la bolita explotó y que en el medio de la explosión fue que se dio forma a esto. No es lo que la Escritura relata, son narrativas del mundo que nosotros hemos adoptado y que alteran la forma en la que nos relacionamos con Dios y su palabra. Otro ejemplo, mis hermanos, hemos abrazado la idea de que venimos del primate, que cuando los niños lo aceptan en la escuelita dominical fácilmente, pero cuando vienen ya adolescentes dicen, no, es que Eva salió de la costilla de Adán. Eso es tonto, eso no puede pasar así, ¿sí? Y son cosas, mis hermanos, en las que no nos hemos detenido a considerar que el mundo, o que hemos dado mayor valor a la historia, a la narrativa del mundo, que a la narrativa bíblica, porque muchas veces ni siquiera la conocemos, ¿sí? Otro ejemplo de esto, mis hermanos,
Es como el mundo se ha encargado de enseñarnos que todos, o mejor, que el mundo se ha encargado de enseñarnos que se nace homosexual. Al punto que hermanos creyentes han considerado esto, que dicen, bueno, ¿y si nos sale uno homosexual? ¿Sí? Cuando lo que la Escritura enseña y lo que la misma ciencia muestra es que no hay un gen homosexual. La Escritura dice, su necio corazón fue entenebrecido, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Esto es lo que relata la Escritura. Nunca cuidaste tu voluntad, nunca cuidaste tu intelecto, nunca cuidaste tus intenciones y tu corazón te traicionó al punto que Dios te entregó una mente reprobada. ¿Sí? Es triste, mis hermanos, como la iglesia del Señor, que tiene que hacer oposición a la mentira que se introduce en el mundo y defender la verdad de Dios y el Evangelio, simplemente acepta estas cosas, las normaliza y son bien recibidas. La iglesia está siendo fuertemente atacada, por ejemplo, los matrimonios, en los roles de género. Todo está perfecto hasta que el hermano se para acá y dice, las esposas deben sujetarse a sus maridos. ¿Por qué tengo que sujetarme yo si nosotros dos somos iguales? Yo no le hacía caso a mi papá. A mi papá le torcía los ojos. ¿Por qué tengo que sujetarme a este? ¿Por qué tengo que sujetarme a este si yo gano más? ¿Por qué tengo que sujetarme a este si yo soy más inteligente? ¿Por qué tengo que sujetarme a este si él no ve lo que yo estoy viendo? ¿Por qué tengo que sujetarme a este que no entiende? ¿Por qué tengo que sujetarme a este que es terco? ¿Por qué tengo que sujetarme a este que dice algo y no lo hace? ¿Por qué tengo que sujetarme a este que usa unas razones? Cuando él usa unas razones se vale, pero cuando yo las uso no se vale. ¿Sí? Mis hermanos, hemos abrazado narrativas del mundo que han perjudicado la manera como nos relacionamos con Dios, con su Escritura, pero también con nuestros hermanos, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y bueno, esto es una cadena, ¿no? Por ejemplo, si a vos te cuesta entender que Eva salió de la costilla de Adán, luego te va a costar entender cómo desde la creación se fue dando un orden, ¿no? Y son cosas sutiles que hemos aceptado nosotros, pero que tienen un costo teológico muchas veces alto. ¿Sí? Lo siguiente, mis hermanos, mire, son cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y somos los que estamos llamados a hacer instrucción, somos los que estamos llamados a reprender, somos los que estamos llamados a supervisar, somos los que estamos llamados a enseñar, somos los que estamos llamados a pastorear, somos los que estamos llamados a instruir, ¿sí? Y nosotros esto ni por enterado. Entonces el niño se sienta 8 horas del día a ver televisión y en el televisor, ¿qué le van a enseñar? Van a enseñarle, vamos a ver el profundo despliegue del Evangelio que hace Pablo en Romanos. Mire, capítulo 1. Siéntese a ver las caricaturas que ven los niños hoy. En todo lado ve usted un discurso de ideología de género, en todo lado hay apología a la ideología de género, en todo lado están las banderas del orgullo gay, en todo lado le enseñan al niño que él puede tener 2 papás, que puede tener 2 mamás, puede tener 2 papás y un papá, eso no importa porque la familia, en última no importa porque la familia es lo que él quiera considerar familia. Hace un tiempo cuando vivía con mis hermanos, me gustaba sentarme a ver lo que ellos veían y había un programa de televisión que enseñaba, era como un programa de la selva donde un león tenía una mamá que era un pingüino, ¿sí? Y eso puede parecer inocente y así cada uno, y había otro que era una cebra, pero él decía no, yo soy un guepardo, ¿sí? A los niños desde muy temprana edad, mis hermanos, les están enseñando que la Escritura no tiene peso y que ellos pueden hacer como ellos quieran. Y nosotros que estamos llamados a esta supervisión no lo estamos haciendo y estamos aceptando esta narrativa del mundo. Ahora, eso en los niños. Pero nosotros, hermanos, cuando vamos al cine, si usted va al cine y se sienta sin ser consciente de que lo que va a ser presentado es un discurso, de que lo que va a ser presentado es un mensaje, de que lo que va a ser presentada es una narrativa, hace mucho tiempo el molde del mundo ya lo cegó. No tenés capacidad para discernir si lo que estás viendo es un ataque directo al Evangelio o no. Estaba viendo una película de estas de Disney y encontré de todo.
panteísmo, es decir, culto a la tierra, que es precisamente lo que señala Romanos. Prefirieron adorar las criaturas, la creación, antes que al creador. Encontrás animismo en programas que pues no voy a mencionar, pero que todos vemos y es normal, pero que están dando un mensaje profundamente perjudicial para nuestros niños y a veces para nosotros. Otro ejemplo de esto, que esto tiene que ver con Proverbios. Es decir, si vos no estás consciente en tu día de que el mundo está tratando de moldearte, ya estás en el molde redondito. Eso es como la gelatina, papá. Usted la echa caliente ahí, la mete a la nevera y si eso era cuadrado, salió cuadrado. Si eso era un corazoncito, le salió un corazoncito. Así mismo hace el mundo. Y lo triste es que los creyentes estamos cayendo en ese molde, porque mire, cuando usted se sube al bus, a menos de que el conductor sea un evangélico, usted va a escuchar música que todo el tiempo desarrolla en usted, incita en usted, prelude su mente siempre a la inmoralidad. No estoy diciendo, no, la música de antes era más bonita, y no. Creo que la música de antes, pues es una opinión personal, tenía un lenguaje codificado. Ahora lo que estamos viendo, y no es muy difícil identificar, es pornografía cantada, ¿sí? Ahora, si usted no es consciente de esto, estás prestando oídos y está desarrollando un deseo que no es nada santo, no es nada puro, ¿sí? Y estás en el bus, normal. Igual cuando coges el Uber, igual cuando estás en el taxi, igual cuando vas en el centro a comprar los zapatos, locales, todo hay música, todo es una narrativa que nosotros hemos aceptado. Y hay otro punto, bueno, realmente hay 3 puntos más. Pero vamos y hay otro punto, mis hermanos, que es doloroso, pero es que nuestras amistades nos moldean. Yo tengo amigos en la universidad, en el trabajo tengo compañeros con los que paso mucho tiempo y es normal que ellos usen términos, usen palabras que yo luego esté diciendo. Y le voy a decir cuándo caigo en cuenta yo. Yo caigo en cuenta, bueno, está bien, no voy a decir el nombre, pero yo caigo en cuenta cuando alguien de mi casa me la dice, ¿sí? Yo no soy consciente de la influencia que tienen los demás sobre mí hasta que veo la influencia que esa persona ha causado en alguien de mi entorno. Yo tenía un profesor de Derecho Penal que decía, mi trabajo aquí es contaminarlo de ser abogado, que usted hable como un abogado, que piense como un abogado, que se vista como un abogado. Asimismo, el mundo tiene la tarea de contaminarnos. Y si usted, hermano, no es consciente de que cada que sale al mundo se expone a un mundo que quiere amoldarlo, que quiere contaminarlo, pues usted, hermano, va a caer ahí, va a caer en eso, ¿sí? Y tiene que ver con lo que hablábamos arriba. Cuide su oído, cuide lo que está escuchando, a qué le está prestando oído, qué está hablando, qué está viendo. Y es un asunto mucho más profundo. La moda, por ejemplo. El mundo te dice cómo tienes que vestir. No, es que así, es que esto es normal, ¿sí? La camisa acá, el pantalón de X forma, el vestido. No se trata de quites el vestido, pongas el vestido. Se trata de que el mundo te está diciendo cómo te tienes que vestir y la escritura está siendo desechada para aceptar lo que el mundo dice dentro de la iglesia del Señor. No, pero es que aquí es normal, mire, así van todo el mundo. Sí, todo el mundo, eso, los que están muertos. Nosotros no, nosotros reflejamos a Cristo cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo caminamos, en cómo pensamos, en cómo decidimos, en cómo trabajamos. Mijo, vea, usted tiene que aprender, esa semana hablando con alguien, mijo, usted tiene que aprender a desarrollar el arte de hacer lo menos posible sin que nadie se dé cuenta y no lo echen. Tranquilo, esa no es la forma como el creyente trabaja, porque el creyente trabaja haciéndolo todo como para su Señor, porque su trabajo es su culto racional, es su sacrificio vivo, ¿sí? Todas las áreas de nuestra vida son ese culto racional.
macheteó ahí, bueno, nadie veo, recoja. No, no, Señor, eso no funciona así. Nosotros no funcionamos así, no trabajamos así. Y es una narrativa que hemos aceptado del mundo. Por lo tanto, por todo esto que hemos hablado, viene un actuar coherente. Mi hermanito, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva? Para terminar rápidamente. La siguiente, porfa. Ahora vamos a la segunda parte del versículo. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nueva traducción viviente dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la palabra comprobar o conocéis de la que se habla allí significa aprobar. Es decir, Ana Milet, mi prometida, cuando va a comprar algo me manda foto y me dice, ¿tú qué piensas? Y yo le digo, está bien, ¿sí? Pero no se trata de que nosotros tenemos que aprobar lo que Dios dice. Vamos a seguir viendo la definición del diccionario. Dice, juzgar como que algo está bien o es encomiable. ¿Sí? Está bien, esto es bueno, esto es justo, esto merece loar. ¿Por qué dice esto? Porque, mis hermanos, mire, cada que Dios dice, usted debe vestirse de esta forma, y yo digo, pues hombre, no me quiero vestir así, ¿sí? Lo que usted está haciendo es decirle a Dios, usted está equivocado, esta es la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Si Dios dice, bueno, ustedes condúzcanse en santidad porque yo soy santo, si dice, de esto no hay necesidad, ¿sí? Primeramente es un acto de rebeldía contra Dios, pero en segundo lugar lo que está pasando es que desaprobamos el consejo de Dios. Y lo que dice la Escritura es que cambien la manera, renueven la forma en la que piensan, transformen, renueven vuestro entendimiento para que ustedes comprueben, se den cuenta que lo que Dios está diciendo es lo bueno, es lo agradable, es lo perfecto. Eso es como cuando la vez pasada estaba viendo una salida ecológica y era un árbol así grandote y la guía dijo, mira, ese árbol, ese pájaro de allá es no sé qué y tiene tal función. Y yo estaba parado de aquí y yo decía, no hay ningún árbol, esa señora, no hay ningún pájaro, esa señora está loca. La señora me coge, me lleva hasta el lugar donde ella está y me dice, ahí está el pájaro. Entonces yo ¿qué hice? Comprobé. Me di cuenta que lo que la señora estaba diciendo era verdad. Así pasa con Dios. O pasa con Dios, no, pasa con este asunto del que estamos hablando. No es que Dios mienta, es que tú no puedes ver las cosas como las está viendo Dios hasta que tu entendimiento es renovado por medio de la Escritura y puedes ver que lo que Dios está diciendo es bueno, es agradable y es perfecto. Lógico, hermano, si usted está ensañado en su pecado, usted no puede ver las grandes virtudes de la santidad. Si todo el tiempo nosotros estamos buscando el borde sobre el que estoy seguro y viene y le pregunta, hermano, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? Hace mucho rato te saliste del borde. ¿Sí? ¿Qué puedo hablar con una niña? ¿Cuánto? Tengo un hermano que le tiene la regla de los 8 minutos, que no puede hablar más de 8 minutos con una persona que no es su esposa. ¿Cuánto tiempo puedo hablar con otra mujer? ¿Sí? ¿Puedo estar con ella en la sala o puedo estar con ella en el cuarto? ¿Sí? Y tenemos, mis hermanos, una tendencia a llevar siempre lo que hacemos al borde. Tenía un amiguito, estuvo en un seminario de formación como misionero, no es Santi, es un amigo. Y siempre estaba, cuando llegó y se hizo un arete, y yo, el loco, ¿y qué? Me dijo, no, pero esto no tiene nada, que no sé qué, que yo, bueno, está bien. Y se tatuó y dijo, no, pero es que no sé qué, ¿y cuál es el límite? ¿Y cuántos tatuajes? ¿Y qué podría? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y por qué no? Y siempre buscaba estar en el límite de lo que Dios le permitía. Hoy en día tiene problemas con el consumo de sustancias, tiene problemas con la homosexualidad, tiene una vida promiscua, desordenada, apartado de Dios. ¿Por qué? Porque nunca puedes diferenciar cuando cruzaste el límite. ¿Sí? Porque nunca pudiste comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque nunca renovaste tu entendimiento. Porque nunca estás luchando en presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Hermano, no mire a esa mujer porque, y volvemos al
al versículo 1. La causa por la que yo debo enfocarme en presentar un sacrificio vivo no es para recibir el favor de Dios. No la mire, hermano, porque las mujeres van y se desnudan en la calle. No la mire porque el Señor va a dejarlo ciego y el Señor podría hacerlo, ¿sí? Pero si aún el Señor no lo hiciera, Él es santo. Él merece tu culto racional, tu sacrificio vivo, y por su santidad vos irás. No es porque me voy a quedar ciego, es porque Él es santo. Es porque ya hago ustedes su misericordia. Es porque estoy entregando mi cuerpo en sacrificio vivo. Cada momento de mi vida es un esfuerzo consciente, racional, con intención de presentar un sacrificio agradable a Dios. Entonces, si yo entiendo esto, yo no estoy buscando el límite, yo estoy buscando el centro. Y mis hermanos, muchas veces en la crianza de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestros ministerios, en nuestro trabajo, estamos siempre buscando el límite. Siempre, 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 límite, 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 límite. ¿Y dónde quedó el sacrificio vivo? Que es por las misericordias que hemos recibido de Dios, que es por su santidad, porque este Dios santo merece mi sacrificio, porque este Dios santo merece que yo trabaje bien, porque este Dios santo merece que yo no ande viendo mujeres, porque este Dios santo merece que sea honesto con mis finanzas, porque este Dios santo merece mi adoración, porque este Dios santo no es mi, no se me ocurre qué, pero no me da por portarme bien, es porque Él es santo y se lo merece. ¿Sí? Padre, delante de ti en esta noche, Señor, queremos presentar el espacio que hemos tenido, Dios. Permite que tu palabra tenga el efecto que debe tener en los corazones de cada quien, Padre. Permítenos aproximarnos al texto y a la enseñanza con humildad, Señor, reconociendo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de la adoración que estamos presentando a ti, un Dios santo. Reconociendo, Padre, que en últimas, con nuestra vida tenemos en poco tu santidad, Dios. Te pedimos perdón porque en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas facetas de nuestra vida, reflejamos la imagen que el molde del mundo nos ha dado. Que en muchas facetas de nuestra vida estamos, Señor, viviendo como pensábamos al inicio, como el pato y no como el cisne, Padre. Que en muchas facetas de nuestra vida hay una contradicción gigantesca que es vergonzosa, Dios, de cara a tu santidad, Padre. Damos gracias, Señor, porque esto no se nos ha encomendado para tener tu salvación, para tener tu favor, para tener tu misericordia, sino, Padre, nuestro esfuerzo, la conciencia que adquirimos, el interés que ponemos, el esfuerzo que hay detrás de renovar nuestro entendimiento, es porque ya hemos recibido estas misericordias, Padre. Damos gracias a ti que eres un Dios perdonador. Damos gracias a ti por el sacrificio de Cristo que nos permite este acceso a ti. Damos gracias, Padre, porque has dado un propósito inigualable a nuestra vida después de habernos constituido como tus enemigos. Damos gracias a ti, Padre, porque tenemos el privilegio de dar gloria, de agradarte a ti, Dios Santo, todopoderoso, potente, majestuoso, soberano. Después de que tu ira era sobre nosotros, damos gracias a ti por este Cristo que soportó toda tu ira, toda la ira que nosotros debíamos recibir, la separación tuya eternamente. Padre, damos gracias porque Él lo soportó todo, porque nos ha sido entregada
este gran regalo que tenemos ahora, Dios, y rogamos a ti, Padre, que nuestro entendimiento sea reformado cada vez más para que podamos presentarnos como sacrificio vivo y santo de que te agrada verdaderamente, Dios. Damos gracias porque hemos sido rescatados de la esclavitud que teníamos al pecado para muerte y ahora somos esclavos de la obediencia para justicia en Cristo precioso, Padre. Damos gracias por estas cosas, encomendamos el regreso a nuestras casas, Dios, en el nombre precioso y poderoso de Cristo. Amén.